Introductorio, yo te continúo. Va, deja comienzo a grabar. Buenas noches, pues hoy vamos a platicar un rato sobre la desobediencia civil. Esto es rechazar o ignorar intencionalmente las leyes del gobierno, generalmente con el objetivo de lograr un cambio social o político. Esa es la definición que nos da la IA de Google. Por lo general se considera que es un acto no violento y público que busca desafiar la autoridad estatal para promover lo que se considera justo o necesario. En resumidas cuentas es, pues, ignorar la autoridad del Estado, ¿no? Como productor de normas, como fuente de lo justo, de lo correcto, ¿no? Es como entender que no todo lo que haga el Estado, el gobierno, los políticos es correcto, ¿no? Es juzgar al Estado al Estado como una organización más de la sociedad, ¿no? Ponerle el mismo, someterla a los mismos juicios morales. O sea, si un Estado comete injusticias, pues no se le da, no se le permite, aunque sea el gobierno, ¿no? O sea, se considera que la misma moral que aplica para los individuos también aplica para el Estado. Y lo que se busca con la desobediencia civil es que el Estado no siga un determinado patrón de conducta que se considera injusto, ¿no? O sea, es como intentar cambiar las políticas que sigue un Estado, ignorando sus mandatos, ¿no? Sus autoridad. Y pues, en general, se busca un cambio social y no sé qué más añadir a la introducción. A ver, ¿qué te parece? No, muy bien, amigo, muy bien. Muy bien, bueno, para hablar de desobediencia civil, hay que hablar de anarquismo, ¿no? Irremediablemente se van a mezclar las cosas, ¿no? Pero la desobediencia civil tiene sentido cuando entiendes por qué por qué se debería de llevar a cabo dicha desobediencia, ¿no? Ya que en los estados democráticos, repúblicas que vivimos, pues el Estado, como tú decías, Alonso, tiene, tiene una especie de legitimidad falsa para crear regulaciones, para crear nuevos delitos, para subir impuestos, para manipular la moneda, ¿no? La masa monetaria, para mandar a la gente a la guerra, para crear política laboral, para crear leyes, para derogar leyes, ¿no? Que podrían ser buenas, ¿no? O legítimas, ¿no? Entonces, todo esto lo hace el Estado y lo hace porque tiene una supuesta legitimidad, ¿no? Entonces, nosotros como libertarios ponemos en duda esa legitimidad. Ponemos en duda esa legitimidad y decimos, a ver, nosotros tenemos tales derechos, tales libertades, ¿no? Y el Estado está pisoteando esta y esta, ¿no? Entonces, es por eso que la desobediencia civil tiene sentido cuando entendemos el argumento, o más bien el trasfondo moral de la existencia del Estado, ¿no? Que se financia del trabajo, ¿no? De las personas, incluso si ellos lo desean o no, ¿sí? Si ustedes pudieran hacer una encuesta a nivel, digamos, no sé, nacional, en el que le preguntaban a las personas, ¿usted está de acuerdo con pagar impuestos? ¿Usted no está de acuerdo con pagar impuestos? Y tercera opción, ¿usted está de acuerdo en pagar algunos impuestos?
podríamos ver una diversidad de respuestas que nos permitirían, si hiciéramos un ejercicio financiero, darnos cuenta que el Estado tiene dinero, tiene mucho menos dinero del que legítimamente le correspondía, le correspondería, porque incluso a mí, si me preguntaran, bueno, ¿tú estarías dispuesto a pagar por las fuerzas de seguridad? Probablemente yo diría que sí, ¿no? Pero no el sistema de salud, al cual he ido una vez en mis 27 años, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva a algunas conclusiones, y la primera es que la desobediencia civil es legítima. Legítima porque nos están, de alguna forma, o de varias, mejor dicho, sometiendo a mandatos, esquemas, leyes que no tienen nuestra aprobación, no tienen legitimidad, ¿no? Básicamente, ¿no? Así, eso es como lo que querría como comentar. Ahorita le voy a pasar la palabra a Alonso, pero antes doy un previous, ¿no? De lo que voy a comentar. Yo, yo era, pues, más como, yo me considero anarcocapitalista, pero reconozco que existen un millón de limitaciones para llegar a eso. Sin embargo, no lo descarto, creo que es posible, creo que es moralmente saludable, ajá, pensar en eso, y creo que si se apunta por la vía reformista a ese norte, pues los resultados son muy buenos, ¿no? Pero bueno, yo leí el año pasado leí a Lysander Spooner. Él tiene un libro que se llama No hay traición. Y se llama No hay traición porque cuando tú hablas de desobediencia civil o de la ilegitimidad del Estado y de su constitución política, que casi todos tienen, pues es común escuchar el argumento de que eso sería como una desobediencia, como una traición, como un delito, ¿no? Como algo inherente malo. Sin embargo, vamos a descubrir hoy que no, que efectivamente no hay traición, sino que es lo correcto, o bueno, vamos a hacer un intento intelectual por convencer a nuestro foro y a quienes vayan a escuchar esto de que así es, ¿no, Alonso? Sí, y creo que hay que resaltar el, el punto que mencionabas de la legitimidad, ¿no? O sea, nosotros lo consideramos que no es legítimo el Estado, pero la gente vive como si lo fuera, ¿no? O sea, obedecen las leyes que emiten las legislaturas, acusan a sus vecinos cuando violan ciertas leyes, y pues también es necesario entender, bueno, convencer a esas personas que pues no es legítimo lo que sucede, ¿no? Esto es mucho más evidente cuando el abuso del Estado es obvio, ¿no? Si alguien ve a un policía romperle la cabeza a una viejita, pues todos nos indignaríamos, ¿no? Pero con los impuestos, con las regulaciones, con lo demás, pues como que estábamos cómodos, ¿no? Con las cadenas, por así decirlo, estamos domesticados. Y pues si ves en la vida cotidiana de las personas, pues cuando alguna patrulla les pide que se detengan, pues se detienen. Cuando, si fuera obligatorio votar, algunas personas irían a votar, y así podríamos mencionar varios ejemplos, ¿no? Sacar la cartilla militar, el INE y otras cosas, ¿no? Y pues tenemos eso normalizado en nuestra vida cotidiana, y parte de lo que es la desobediencia civil es hacer conscientes a la sociedad, a la población, de que pues que el Estado, los gobiernos, los políticos no tienen autoridad legítima alguna para hacer tales cosas, ¿no? O, o que, aunque sean agentes del Estado, no tienen, como sería un privilegio especial que les permita hacer tales actos, ¿no? Y pues la parte más difícil de la desobediencia civil es convencer al resto de la población de que
es legítimo desobedecer y atentar contra la ley creada por los políticos. No sé si has visto, no sé si has interactuado con personas que si les mencionas que tal o cual ley es injusta, pues como que no entienden lo que estás diciendo porque consideran que todas las leyes son justas, ¿no? Por ejemplo, con lo de con Lo- lo- la Alemania nazi, por ejemplo. Si, si tú, por ejemplo, recomendabas no delatar a los judíos o no colaborar con el régimen nazi, aunque fuera ilegal, pues siempre saltaría alguna persona a decir que eso es incorrecto, ¿no? Como que no se imaginan un orden o un orden legal sin lo que digan los políticos, ¿no? Porque si dices que hay que desobedecer tal o cual ley, pues creen que se justifica desobedecer cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, pasarse los saltos o algo parecido, como que no entienden que es necesario juzgar con una moral universal todos los actos, independientemente si son cometidos por privados o agentes del Estado. Y creo que por ahí es el reto, ¿no? De la desobediencia civil, convencer a la gente que el Estado también comete actos incorrectos, ¿no? Y que es legítimo desobedecerlos. sí, amigo, es correcto. Ahora que fue lo de los vapeadores, de hecho yo pensé que ibas a mencionar eso. Me di cuenta cómo la gente está en un estado de hipnosis a nivel como nacional o no sé, porque sí tuve la oportunidad de hacer esa pregunta que tú dijiste, ¿no? Salió el tema y yo les dije, bueno, es injusto, ilegítimo, no sé qué palabra utilicé, que prohíban el uso de los vapeadores, ¿no? Decían, pero es que ya lo decidieron los legisladores y si ya lo decidieron, entonces es legal, ¿no? Y yo, pues sí, es legal, pero es injusto. O sea, el Estado puede hacer legislación injusta y yo sostengo que el 95% de la ley creada por el Estado es injusta, ¿no? O la gran mayoría, no sé qué porcentaje, pero sí, ese es el número que a mí me salió a decir. Porque la mayoría de los mandatos, de las leyes, de las normas que salen del Estado, pues violan algún derecho, ya sea la propiedad de las personas, sus libertades, o sea, temas privados, o en el peor de los casos, su vida, ¿no? Entonces, eso yo creo que por ahí va la parte el reto, que es explicar esta parte de cuáles son, qué es lo que nos corresponde, ¿no? Porque si la gente sabe y entiende dónde están esos límites del gobierno, entonces empieza a entender, aquí el Estado se está sobrepasando, ¿no? Con el tema de prisión oficiosa, de vapeadores, de aranceles, ¿no? Entonces, si tú explicas eso, si logramos explicar esos cuatro pilares, esos tres pilares, pues creo que la gente puede ir reduciendo por su cuenta por dónde va la cosa, ¿no? Eso respecto a lo que dijiste. Entonces, yo traigo los 5 puntos que Spooner utiliza para, pues, como hablar de la desobediencia civil, ¿no? Enfocándose en el tema Estado y Constitución política, ¿ok? Entonces, no sé si quieras que dé, por ejemplo, dos, me das tu retroalimentación y después paso con los otros tres. Sí, adelante. Ok, en ese orden lo hacemos, ¿no? Bueno, rápido, un comentario para que lo conozcan. Lysander Spooner fue un filósofo y abogado o jurista del siglo XIX, ¿ok? Él presentó sus argumentos contra la obligación de obedecer las constituciones políticas, haciendo énfasis en la de los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en su obra No hay traición de 1870. Y bueno, esa es la lectura que yo hice y yo creo que la que me radicalizó un poco, ¿no? Así que bueno, traigo los puntos principales, ¿no?
Primero, Spooner habla de una ausencia de consentimiento real, ¿no? Argumenta que los textos constitucionales no son contratos vinculantes. Vinculante significa que tiene efecto, que es legítimo, que está acordado. Porque la mayoría de las personas que lo han firmado, más bien que son afectadas por ese documento, no han firmado dicho documento, ¿sí? Solo un pequeño grupo de personas, o sea, los firmantes originales, acordaron la Constitución de los Estados Unidos. Y no solamente la de los Estados Unidos, también la de México, la de Venezuela, la de Argentina, la de Costa Rica y así con los demás estados, ¿ok? Entonces, en teoría no podrían obligar al resto de no firmantes a obedecer o participar del derecho creado, del derecho creado en esa constitución. Porque al final de cuentas, ¿qué es una constitución? Es un contrato. Es un contrato que tú no has firmado, sino que firmaron otros. Y es muy diferente a cuando, por ejemplo, todos aquí pertenecemos a una familia con sus pros y sus contras, pero una familia. Y cuando éramos niños, nosotros no firmábamos contratos, lo hacían nuestros padres, ¿ok? Y eso no era malo, porque nosotros carecíamos de conciencia, pero conforme vamos creciendo vamos adquiriendo esa conciencia, responsabilidad, libertades, obligaciones y digamos derechos. Aunque bueno, no, en realidad con esos ya venimos, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que expone Spooner, el consentimiento real y en el plano temporal inmediato, ¿no? Después, él menciona de la imposibilidad de un contrato intergeneracional, porque incluso si los millones de personas que habitamos un país firmamos un contrato como lo es la Constitución y todos estamos de acuerdo el 100% que no se puede, el 100% acordamos que vamos a seguir esa Constitución y esas leyes y esos marcos, eso no significa que las generaciones futuras puedan y tengan que hacerlo. Spooner afirma que un documento creado por personas en el pasado no puede imponer deberes a individuos del presente. Y un documento creado en el presente no puede imponer deberes a individuos del futuro, ya que no hay un acuerdo directo ni mutuo. El consentimiento debe ser personal, voluntario y actual, con mayúsculas. Actual, no heredado o asumido, ¿ok? Porque eso es una dinámica muy parecida a la de la tienda de raya, en el que tú mueres y tu deuda pasa a tus hijos. Eso no es vinculante, es ilegítimo y está mal. Además de que tiene efectos nefastos. Ok, hasta aquí pongo una pausa. Alonso, no sé si quieras comentar algo o añadir o desmentirme. Me parecen muy valiosas tus aportaciones de Spooner. Y pues sí es importante entender que nuestras constituciones pues no se construyeron en el consentimiento, ¿no? Y pues que tampoco existe tal consentimiento intergeneracional, ¿no? La constitución es más producto de los intereses de los que la redactaron, ¿no? No fue algo que hicieran en nuestro beneficio en aras del interés común, sino pues fue algo que se les ocurrió en ese entonces y pues lograron, por así decirlo, encadenar nuestras vidas, ¿no? Algo que hicieron ellos hace más de 100 años en el caso mexicano y en el caso estadounidense más de 200 años. Y pues la importancia de, de fundar un orden social en el consentimiento, ¿no? Si la gente está de acuerdo en algo, pues es porque se espera que se van a beneficiar de ello, ¿no? Pero si se les impone, pues no hay forma de saber si les conviene o no, porque no es algo a lo que accedieron voluntariamente.
Y pues si quieres continúa. Sí, claro que sí. Gracias. Ok, ahora vamos con lo que yo titulo la naturaleza coercitiva del gobierno y las constituciones como armas. Yo sé que es largo, pero lo voy a explicar. Ya que Lysander sostiene que las constituciones son, además de todo lo que ya dijo, imaginemos que tienen legitimidad poblacional, intergeneracional. Perfecto. Pero el tema es que las constituciones se convierten en herramientas de coerción, ya que incluso si las personas más virtuosas la firmaron, la trabajaron y la redactaron, en el futuro los gobiernos pueden usar este artefacto para justificar horrores, ¿sí? Llámese guerra, llámese impuestos, leyes, castigos, ¿no? O bueno, leyes ilegítimas, sin el acuerdo genuino de los gobernados, ¿ok? Entonces, hay una naturaleza inherentemente mala en las constituciones, porque aunque esté bonita y esté escrita por los mejores y sean arcángeles todos los firmantes, los millones de firmantes, si los ciudadanos, los millones de ciudadanos lo firmaran, ni aún así sería buena, porque el día de mañana, ¿sí? Por su naturaleza controladora, coercitiva, va a ser instrumentalizada indefectiblemente para obligar por la fuerza a los ciudadanos a seguir esas leyes, ¿ok? Para Lysander Spooner, cualquier sistema que dependa de la fuerza en lugar del consentimiento voluntario se vuelve ilegítimo, ¿ok? Entonces, la Constitución es mala porque se puede usar para fines malos, ¿sí? Si no existiera, no se podría usar para fines malos. Sin constituciones políticas no tendríamos servicio militar nacional, no tendríamos la mayoría o todos los impuestos, no tendríamos estas leyes mordaza, no tendríamos muchos otros delitos que no deberían de existir porque no son delitos, porque no constituyen delitos reales, pero como existen las constituciones, están ahí y están blindados. Y para cambiar las constituciones necesitas grandes mayorías y ese es el problema, que para alcanzar incluso grandes mayorías es más fácil que los partidos más viciados, con las peores propuestas, con las peores agendas, se hagan del poder. Y un ejemplo es México, ¿no? Ok. No sé si quieres comentar algo de esto, banquero, o me sigo con las otras dos. Acá lo que vale la pena señalar es que aunque la Constitución estuviera bien escrita, aunque representara buenas ideas y buenas intenciones, no hay que olvidar de que no hay un tercero que la haga valer, ¿no? O sea, que se confía solo en el estado final de cuentas, ¿no? Es un contrato donde por así decirlo se le entrega todo el poder a una parte y no hay mecanismo de restringir a esa parte. Y pues esto lo hemos visto en la Constitución americana y en la mexicana, ¿no? Cuántas cosas inconstitucionales se han terminado llevado a cabo, ¿no? O sea, las constituciones son inherentemente, ¿cómo se diría? Expansivas en el ámbito coercitivo, ¿no? O sea, la Constitución de Estados Unidos fue para tener un estado mínimo, ¿no? Para impedir la tiranía. Pero el gobierno estadounidense ya es un leviatán, por así decirlo, ¿no? Intrusión en la actividad económica, en la vida privada, en otras naciones y en el comercio y así sucesivamente. Las constituciones no son autoejecutables, por así decirlo. Y nada más quería comentar eso. Exactamente, siguen
siguen en las manos del Estado. Aunque hay que decirlo, hay constituciones mejores que otras, por supuesto, ¿no? Después de la constitución que no existe, que es la mejor, pues podemos, nos comentaba Mike, recordarás, en temas legislativos, perdón, jurídicos, que hay constituciones que tienen apartados o leyes o garantías que no pueden ser removidos, ¿no? No recuerdo si eran los de Alemania o Suecia o no sé qué, pero que son cosas que garantizan o por lo menos limitan bastante el poder del déspota, ¿no? Entonces eso puede ser una herramienta política positiva, digamos, ¿no? Aunque obviamente, y lo digo y tengo que decirlo porque lamentablemente estamos en un esquema político, ¿no? Y nos atenemos a eso, ¿no? Entonces, si un candidato llegara y dijera, voy a garantizar esto en la Constitución para que ya no cambie, y la voy a reducir y le voy a quitar esto y el apartado de las ayudas, o sea, si la reduce y la eficientiza, pues obviamente considerando el lastre que tenemos de Constitución hoy, pues súper la voy a apoyar, ¿no? Pero bueno, obviamente esto es como algo más apegado a nuestra realidad, ¿no? Pero eso solamente demuestra cómo la Constitución tiene ese poder de crecer y de dañar, ¿no? Ok, ahora, esta es sencilla, lo siguiente es muy sencillo y lo toma de lo que se conoce, es un mito que conocemos como el contrato social, ¿no? Que si mal no recuerdo viene de Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Entonces, Lysander Spooner critica la idea de un contrato social implícito, ¿sí? Que, bueno, dice que no hay evidencia de que las personas hayan aceptado someterse a la autoridad de una constitución, sino hay un acuerdo claro, si no hay un acuerdo claro y demostrable, pues no hay obligación moral ni legal de obedecer. Pero Spooner lo toca desde el punto de vista como histórico, ¿no? Porque cuando hablamos de temas constitucionales o la formación de un Estado-nación, pues siempre sale a colación que hay un contrato social, ¿no? A que la mayoría accedió, a que la mayoría pues no hizo nada, ¿no? Y después se legitima por el tema de, bueno, pero votamos, ¿no? O sea, votamos, pagamos impuestos, utilizamos la infraestructura, entonces eso vendría como a convalidar o legitimar el contrato social, porque nosotros nos servimos de estos servicios, nos servimos de estas funciones del Estado, y el Estado pues surgió como algo así casi natural, ¿no, Alonso? Te lo describen como, ¿no? Fue como una institución humana que sale de manera espontánea del acuerdo entre los seres humanos, las comunidades, y eso es pura basura, ¿ok? Entonces, no existe contrato social, ¿sí? Y si existiera algún contrato, es ilegítimo, ¿ok? Y eso ya lo expliqué, bueno, ya lo explicó Spooner, ¿por qué no? Ambos son muy buenos argumentos. Los primeros dos son temas morales. El tercero de la Constitución como arma es un argumento de corte utilitario. Y el tercero es tanto de corte utilitario como de génesis moral, ¿no? Y finalmente, el último que expone Spooner son las inconsistencias y fallos éticos, ¿no? Él señala que muchas constituciones, empieza hablando de la de Estados Unidos, pues permiten prácticas inmorales, ¿no? O sea, como la esclavitud, como el tema del nazismo, temas que se dieron en la URSS, ¿no? Horrores, ¿no? Expropiaciones, etcétera, ¿no? O no protegen adecuadamente los derechos individuales, lo que las hace indignas de lealtad u obediencia, ¿no? Eso está un poquito ligado al tema de cómo las constituciones se pueden volver un arma contra los ciudadanos, ¿no? Pero él va más a fondo y dice, no es que solamente afecten a los ciudadanos, sino que pueden ser utilizadas para llevar a cabo verdaderas prácticas destructivas, ¿no? Ya hablamos de guerra, hablamos de temas de genocidio, esclavitud, ¿no? Que estuvo en la Constitución americana en algún momento. Entonces, bueno, eso es lo que expone Lysander Spooner. Estoy siendo muy sintético. Él le da
una explicación muy rigurosa, con muchos ejemplos, con mucha claridad. Él es un abogado con una capacidad de transmitir, ¿sí? Una capacidad pedagógica, didáctica, digamos, muy, muy alta. Entonces, fue una lectura muy sencilla que yo recomiendo. Entonces, si tienen la oportunidad, léanlo, porque aparte es un libro pequeño, relativamente, cuando lo comparas con La acción humana o el manifiesto libertario, pues está cortito, ¿no? Entonces, de eso trataba No hay traición de Lysander Spooner y pues obviamente pues ahora te escucho, amigo. Acá lo que me gustaría mencionar es cómo hacen todo tipo de maroma los filósofos políticos para justificar al Estado, ¿no? Se inventan teorías del contrato social, o no sé, la teoría del derecho divino que se usaba con los reyes en el pasado, o que así han sido siempre las cosas, ¿no? Cómo se tiene que recurrir a todo tipo de maromas para racionalizar las instituciones políticas que nos oprimen, por así decirlo, ¿no? Y pues Spooner tuvo un rol importante en criticar esas maromas teóricas, ¿no? De los politólogos. Y para añadir a lo tuyo, creo que sería todo. Ok, pues agradezco mucho tu intervención. Eso es lo que yo quería y podía aportar en esta ocasión. Obviamente, si quieres que nos pongamos a platicar un poquito de tal vez otros argumentos, pues estaría también bien. En el ensayo de Rothbard, que tiene por nombre, tú te lo sabes, Alonso, está cortito, ¿cómo se llama? Pues ni idea, Rothbard escribió muchos ensayos. Es que es ¿O de qué famoso, trataba? famoso, famoso. No, ahorita me acuerdo, ay, ay, ay. El hombre y el Estado no, ese es un libro. El de La anatomía del Estado, Anatomía del Estado. Sí, es ese. Tiene 20 páginas. Ahí Rothbard hace muy buenos argumentos también. La mayoría, no todos, pero la mayoría son de corte moral y éticos. Están muy padres. Entonces yo creo que esa podría ser otra lectura obligada para entender la ilegitimidad del gobierno o del Estado específicamente. Además de que él habla de los burócratas y los políticos, ¿no? Entonces no solamente te demuestra que no tiene legitimidad, sino que te demuestra que son malos, ¿sí? Que ofrecen malos resultados, que van a fracasar, que no reúnen los conocimientos, no reúnen las virtudes y aunque los reunieran, no deberían de poder gobernar a terceros, ¿no? Entonces, digo, no sé si lo leíste, es muy cortito, te digo, tiene 20, 21 páginas, pero esa es una lectura que en conjunto con la de Spooner, yo creo que te pueden servir bastante para hablar de estos temas y defender estas posiciones, ¿no? Porque ahorita, pues tú y yo medio las conocemos, ¿no? Pero a lo mejor alguien nuevo, como nuestro amigo Lex o nuestro amigo Rather Not, pues podrían decir, caray, pues está bueno, pero necesito como profundizar más, ¿no? Y quería pasar antes de ejemplos de desobediencia civil y algunas aplicaciones, repasar el argumento de que se extrae del pasaje bíblico de dar al César lo que es el César, que se suele usar como argumento para obedecer al Estado, ¿no? Y pues creo que valdría la pena repasarlo, tomar en cuenta que en México pues tenemos una considerable población que se identifica como cristiano, católica o protestante. Pues ¿tú qué opinas de la interpretación de ese pasaje bíblico? Ok, sí, con mucho gusto. Déjame checar, déjame poner el pasaje frente a mí, aquí en la computadora la tengo. Este argumento ya lo he discutido, porque pues soy cristiano. Mira,
no sé si tengas problemas con esto, pero me gustaría como leer no solamente el pasaje, que es un pasaje, o sea, el pasaje dice así, le dijeron, de, de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, ese es el pasaje, es el versículo 21. Pero me gustaría leer el versículo anterior y el posterior para que como que tengamos un poquitito de contexto. No sé si te parezca bien. Sigue adelante para nuestros oyentes, ¿no? Ok, mira, muy breve, ¿no? Porque no, esta no es una clase de ¿cómo se dice? Un curso de iniciación, aunque obviamente me gustaría que se pusieran a leer la Biblia, obviamente, pero eso les corresponde a ustedes. Bueno, en la Biblia podemos ver un subtítulo, porque la Biblia tiene en la parte superior como subtítulos de, como de qué va esa columna, ¿no? Esta dice la cuestión del tributo, ¿no? Versículo 15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Hago una pausa. Los fariseos eran estudiosos, eran hebreos de los tiempos de Jesús que tenían pues cierto poder, digamos, como eclesiástico y por tanto político en el tiempo y en el espacio, ¿no? De Jesús, ¿no? Ok, prosigo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Ahí termina ese versículo. Entonces, primer versículo, vemos que querían sorprenderle en alguna palabra, o sea, querían que dijera algo controversial para poder encarcelarlo o directamente matarlo, ¿no? Y en el 16 vemos como la secta de los herodianos, ¿sí? Que eran otro grupo más hardcore, pues querían, primero lo alaban, ¿no? Le dicen, usted sabe todo, rabí, maestro, usted conoce, usted ama la verdad, y ahí va la parte, ¿no? Le dicen, versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Ok? Ese es el 17. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos en el 18, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Cuál es el problema con esto? Que le están preguntando a Jesús, ¿está bien darle impuestos a César, sí o no? Entonces, si él decía que no, se iba a meter en problemas con las autoridades romanas, ¿sí? Con el gobierno, por causas obvias, ¿no? Y si él decía que sí, entonces se iba a podía estar, o sea, podía estar cayendo en una mentira, o sea, dándole la razón al impuesto que eran altos, de hecho, y que empobrecían a la población, y además mentir, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver ahorita cómo lo meten en un dilema, ¿no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y en el 19 menciona, muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, ¿ok? El denario era la moneda en ese lugar y en ese momento. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción que en ella está. O sea, que está dibujado, ¿no? Que está inscrito en esta moneda. Y le respondieron, sin dudar, es César, ¿no? O sea, estaba la cara de César en la moneda. Y él les dijo, dad, pues, coma, a César lo que es de César, coma, y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué digo coma? Porque es importante ver la separación. Repito, le dijeron, de César, punto y seguido. Y él les dijo, dad, pues, a César lo que es de César, coma, y a Dios lo que es de Dios. O sea, hace una separación. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, muchas personas, bueno, termino, oyendo esto, se maravillaron y le dejaron, ¿ok? Entonces, pareciera que Jesús lanza una especie de acertijo, como una respuesta muy hábil, ¿sabes? Una respuesta que dejó satisfechos a todos, a los ciudadanos, a los recaudadores de impuestos, a los hebreos, a los fariseos, a los herodianos y a los soldados
romanos, ¿no? Sin embargo, esto no es así. Esto no es así. Ya que se usa este pasaje, lo de dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, para legitimar el cobro de impuestos. Pero si nosotros tomamos esto así, entonces podemos eh, blanquear cualquier régimen como el venezolano, la autocracia que viven los rusos, el gobierno de Corea del Norte, ¿no? Cualquier tiranía, básicamente. ¿Por qué? Porque es el gobernante, ¿no? Entonces, si el gobernante pide impuesto, pues hay que darle impuesto. Y eso tiene un riesgo tremendo, ¿ok? Y es por eso que tienes personas mexicanas que practican la fe cristiana diciendo que pues todos los impuestos son legítimos, y eso no es así. Pero ese es otro tema, porque cuando checamos la parte de los impuestos en Romanos 13, a lo mucho que da o sea, si leemos Romanos 13, no nos da para creer en un Estado benefactor, simplemente un Estado que vela por la justicia y la seguridad de sus ciudadanos, y ya, lo que nosotros conocemos como minarquismo, ¿no? Entonces, y con esto finalizo. Dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, como cristianos, sabemos, quienes leemos la Biblia y la leemos para estudiarla, que a Dios le pertenece todo. Jesús está diciendo que a Dios le pertenece todo. Entonces, si dice, dad a Dios lo que es de Dios, ¿qué es de Dios? De Dios es todo, porque la creación le pertenece. Entonces, ¿qué es de César? La respuesta es nada, ¿ok? Pero esta es una forma en la que Jesús pudo decir algo sin que las personas que deseaban verlo caer eh, tuvieran la razón, ¿ok? Él salió de este dilema diciendo la verdad y salvando su vida. No sé si quedó claro. Muchas gracias, Iñaki. Y pues sí, es importante pues entender bien ¿cómo se dice? Interpretar correctamente este pasaje, ¿no? Para no caer en esos usos políticos que se le suele dar, ¿no? Y como ya nos queda poco tiempo, ¿qué te parece pasar rápido algunos ejemplos de desobediencia civil? Sí, por supuesto. Sí, sí. A ver, vamos con un ejemplo sencillo, ¿no? Supongamos que el gobierno mexicano le prohíbe a los indígenas usar el transporte público. Esto obviamente es injusto, ¿no? ¿Cuál debería de ser la respuesta? ¿Cómo se podría desobedecer tal, tal política discriminatoria? Pues simplemente no reportando a los indígenas que usan el transporte público. Si alguien le impide a un indígena usarlo, pues apoyarle a que se le permita presionar al conductor. Y pues esto es algo parecido a lo que ocurría en Estados Unidos, ¿no? Con la segregación que hicieron los afroamericanos, pues se subieron al transporte público y ignoraron las leyes que había, ¿no? Este es un ejemplo claro de una política claramente injusta del Estado y cómo la desobediencia por parte de la sociedad pues condujo a que se dieran cambios, ¿no? Pero en el escenario hipotético lo mencioné pues para ilustrar lo injusto que podría ser, ¿no? ¿Algún comentario a este primer ejemplo? No, 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 estoy totalmente de acuerdo. Me parece un buen ejemplo para empezar. Y además muy acorde a una realidad de un país, ¿no? O de una sociedad como la norteamericana. Estaba pensando en, o sea, estaba pensando en respuestas como alternas a la que decías. Y bueno, tal vez bueno, es que lo dijiste muy bien, pero
a mi mente vino una respuesta menos satisfactoria, creo, que podría ser, o sea, la tuya es buena, pero también podría, el transporte público pues tiene concesiones y es como una especie como, pues también de mini monopolio, ¿no? Entonces, si tú abrieras la posibilidad a una línea de transporte que no tenga problemas con esa cuestión de, que no tenga como restricciones discriminatorias, pues también podrías como tener esa opción de quienes quieran, pues irse por su lado, ¿no? No sé si me doy a entender, pero fue una idea, Sí, pero tu respuesta fue mejor. sí, pero sí es una buena idea. Es como si el Estado concede un monopolio a esas rutas de camiones para el transporte público, pues ¿qué haría un promotor de la desobediencia civil? Crear su propia ruta, aunque sea ilegal, ¿no? Algo parecido a lo que hizo Lysander Spooner con los correos americanos, ¿no? Que no estaba satisfecho con el monopolio del correo americano y pues creó su propio sistema postal y fue bastante exitoso hasta que lo prohibieron. Pero sí es una buena idea la que comentaste. Gracias gracias por darle forma, porque digo, por ahí iba, pero sí, sería pues una vía clandestina, ¿no? Aunque obviamente la autoridad política que te castigaría muy seguramente. Otra cosa es, por ejemplo, estuvo en boga en los últimos días, y quiero que me responda sí o no. Estuvo en boga en los últimos días el tema de que una supuesta prohibición de OnlyFans en Suecia, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, ¿corresponde desobediencia civil en este aspecto, sí o no? Sí es una intrusión pues a las libertades, ¿no? De los individuos en Suecia. Ahí no sé cómo se podría articular la desobediencia civil, tal vez con un VPN o algo parecido, pero a mí sí me parece legítimo. Es algo que no le corresponde a los políticos. Sí, mira, en términos morales, pues podemos disentir, pero si algo tengo claro es que las conductas privadas no se pueden arreglar a través del martillo, ¿no? Entonces, y de hecho esto es bíblico, hay una parte en la que le dicen los apóstoles, le dicen Jesús, Jesús les dice, vayan a tal pueblo y hablen de las buenas nuevas, ¿no? Y los apóstoles le dicen, bueno, vamos para allá, ¿no? Y Jesús les comenta, pero si no los reciben, limpien sus sandalias y salgan de ahí, ¿ok? Entonces, esto de la coacción no va ni siquiera con el cristianismo, porque yo me las puedo dar del más moral, del más, ¿cómo se dicen? Mocho y todo eso, pero a final de cuentas la actitud de las personas y las opciones que vayan surgiendo, pues van a reparar en esa conducta, ¿no? Existen muchas formas, tú dijiste una, pero deben de haber más, en las que pues se van a generar mercados paralelos, ¿no? O mercados alternos al tema de OnlyFans. Y aunque a mí, insisto, es algo que algo que me parece no un trabajo no digno, pero pues es a final de cuentas algo que las personas llevan a cabo, ¿no? Entonces, el cambio vendrá o sea, ¿por qué están las chicas haciendo contenido en OnlyFans? Pues porque les cuesta o no quieren trabajar, ¿no? Entonces, si impulsamos un mercado laboral dinámico, vibrante, competitivo, mejores condiciones laborales, familias fuertes, ¿sabes? Todo eso va a ayudar a que al mediano y largo plazo, pues OnlyFans sea un tema residual, ¿no? Sí, y coincido contigo, ¿no? Si se considera que es un problema, pues la, la acción social es una alternativa, ¿no? Como mencionaste, apoyar a esas personas, dar oportunidades y pues evitar, ¿no? El uso del aparato estatal para esos fines. Y ya como último ejemplo, porque ya se nos está acabando el tiempo, por ejemplo, la prohibición de venta de alcohol en estos días por la elección judicial. Uh -huh.
pues obviamente es algo ilegítimo, ¿no? Por parte del Estado. No tiene ninguna autoridad para decir cuándo tú puedes tomar alcohol o no. Y pues cómo se podría articular la desobediencia civil, pues vendiendo y comprando de manera abierta, ¿no? O sea, cómo sería desafiando a la ley, ¿no? Ujú. O sea, aunque sabes que hay ley seca, pues si tienes cervezas, le vendes a tu vecino. Si ves que tu vecino está vendiendo, pues no comentas nada Ujú, sí. y así, ¿no? Yo tuve tienda, bueno, la familia tuvimos tienda, y algo que hizo mi hermana, porque ni siquiera fue algo que hizo mi mamá, es que sabían que iba a haber ley seca en determinada fecha, y mi hermana, muy inteligente, se la pasó toda la semana diciéndole a la gente que ella sabía que compraban alcohol, que, que apartaran su alcohol, ¿no? Y que se lo fueran llevando ya, ¿no? Y a las personas de confianza les iban a cobrar más adelante, y a las personas que no pedían, que no eran como de confianza, pues se les cobraba al momento, ¿no? Pero ella llamó a ventas anticipadas, ¿no? Entonces creo que esa podría ser, en suma con lo que mencionas, pues también una opción. Sí, pero lo que lo mencionaba más que nada para que los que nos escuchen, como cosas tan irrelevantes, por así decirlo, también se pueden prestar a la desobediencia civil, ¿no? No tienes que ser un Mahatma Gandhi o algo parecido, ¿no? Desde actos tan sencillos como vender alcohol, pues ahí está la desobediencia civil. Y pues no sé si quieres dar alguna conclusión para ya terminar. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Pues mira, creo que pudimos fundamentar bastante bien, tal vez no, si no perfecto, pero sí bastante bien, por qué la desobediencia civil cabe, ¿no? Cabe porque el Estado, el Estado no solamente no tiene legitimidad de origen, sino porque además dirige mal, ¿no? Dirige mal y legisla mal. Ese es un enorme problema. Entonces, el ciudadano debe desobedecer en primera instancia porque el aparato estatal ha legislado ilegítimamente, ha legislado injustamente. Y en segundo lugar, porque los efectos de esas legislaciones son malos, ¿sí? Porque no reúnen el conocimiento, la información. Aquí me estoy sonando muy Mises, pero no reúnen la información para poder orientar las políticas, las leyes, los marcos, ¿no? Por una vía óptima, digamos, ¿sí? De hecho, somos lo que somos a pesar del Estado, ¿no? Muchas veces se dice, no, es que sin el Estado, ¿en qué estaríamos ahorita? Eso es pura especulación. Somos lo que somos a pesar del Estado. Estamos aquí a pesar del aparato estatal, no gracias a él, ni a su infraestructura, ni a sus hospitales, ni a sus escuelas, ni a sus militares, ni a sus policías, ni siquiera a sus semáforos, ¿sí? Todo eso puede ser provisto por la sociedad, por las comunidades, las empresas, la caridad, la innovación. Perfecto, Iñaki, muchas gracias por tu aportación y tu tiempo y con esto ya terminaríamos, ¿no? Gracias por tus aportaciones y a ver qué tema surge en el futuro. Ah, con Buenas mucho noches. gusto, amigo. Descansa y